Pues qué gusto tenerles hoy aquí. Sean bienvenidos de nuevo quienes están acá con nosotros en línea. Hoy vamos a estudiar la porción que lleva por nombre Quitizá, que quiere decir en español cuando tomes. Mi nombre es Andrés Zúñiga y es un gusto servir un café con nuestro Dios eterno en esta tarde con su palabra. Esta porción va de Éxodo 30:11 hasta el 34:35. Ahora, ya la hemos estudiado en varias ocasiones en esta ciudad y te animo a que si quieres ver más detalles de lo que hay en esta porción, porque es bien grande y trae muchísimas cosas muy interesantes, échate un clavado en el canal que tenemos ahí en YouTube. Tenemos las enseñanzas de años atrás de esta misma porción. En nuestro sitio compartimos un post donde están las enseñanzas para que veas a lo mejor detalles que no vamos a ver en esta ocasión. Entonces, vamos a la palabra. Si nos deja aquí nuestros queridos peludos. Vamos a Éxodo 27, versículo 20. Y mira, te voy a presentar unas pequeñas animaciones del tabernáculo, de utensilios, de los sacerdotes. Esto nada más te recuerdo es para fines ilustrativos. No es algo que está hecho pensando en que sea exactamente tal cual como era. Es simplemente para fines ilustrativos, no literales. Entonces quiero que veas el video de la menorá con el aceite. La menorá es la menorá o el candelabro en donde se ponía aceite y debería estar encendido continuamente. Éxodo 27:20 dice: ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden, encendida, delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para siempre, para todas las generaciones de israelitas. A ver, ¿cuántos ya agarramos la onda de que somos israelitas? Y dice para siempre. Ahora, nosotros tenemos una versión chiquita aquí atrás que básicamente es lo mismo. Es una menorá, es un candelabro, ¿sí?, de 7 brazos o 6 más el servidor en medio. Y la del tabernáculo pues era más grande, más o menos puedes calcular el tamaño ahí en la animación. Era pues prácticamente del tamaño de una persona. Y tenía que estar encendida de manera continua. Ahora, se iba a arreglar, se iban a poner pábilos, se iba a poner aceite cada mañana y cada atardecer, pero tenía que permanecer encendida. El historiador Flavio Josefo dice que por ahí en los tiempos del primer siglo ya no se hacía así. No dice si era para ahorrar aceite o en realidad por qué razón, pero a veces nada más prendían 3 durante la noche o durante el día. El asunto es que el mandamiento tiene que ver con lo que representa esta lámpara. Algo que tiene que estar encendido permanentemente en la vida de un creyente. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. La palabra menorá en hebreo es lo que está aquí como candelabro, ¿sí? Dice Proverbios 6:20. Todo lo vamos a ver con la palabra. No me creas a mí. Ve lo que dice tu Biblia y simplemente que el Padre te revele lo que Él quiera. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento ¿de quién? De tu padre, y no dejes la enseñanza o Torah, literalmente dice Torah en hebreo, instrucción, de tu madre, el mitzvot de tu padre y la Torah de tu madre. Eso es para lo que ya sabemos del contexto, está tremendo. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes,
Cuando duermas te guardarán. Fíjate qué tremendo. Cuando duermas te guardarán. Las palabras de este libro, palabra de Dios, tienen la capacidad de guardarte tanto de día como de noche cuando estás durmiendo. Ahora, ¿qué acabamos de decir? Que tenía que estar encendido continuamente de día y de noche. La menorá, el candelabro. ¿Qué tiene que estar constantemente en nuestra vida y nos va a guardar tanto de día como de noche? La palabra. Hablarán contigo cuando despiertes. Qué tremendo. Cuando duermas te guardan, cuando despiertas te hablan. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Cuál mandamiento? Los mandamientos de Dios, sus mitzvot, su Torah. Y la enseñanza es luz. Entonces ya tienes una idea con la palabra de qué representa ese candelabro o esa menorá que estaba en el tabernáculo. Representa su palabra, sus mandamientos, que son una lámpara y su enseñanza es luz para tu vida. Y dice, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, te das cuenta que lo que tiene que estar continuamente encendido, tanto de día como de noche, y que es un mandamiento perpetuo para todos los que son parte de Israel, es su palabra. Tiene que estar constantemente en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón y obvio en nuestras acciones. Por eso es que todos los días, por lo menos aquí en mi casa y con los que se dejan de la comunidad, estamos insiste y insiste y insiste. Lee la palabra, medita la palabra. Unos momentos en la mañana, unos momentos en la tarde. Mira, yo sé lo que es tener una vida ocupada. A veces muy ocupada, a veces menos ocupada, pero sé perfectamente lo que es tener una vida ocupada. ¿Sí? Y también sé lo que pasa cuando en una vida ocupada no tienes la palabra de Dios en tu mente. Algo más va a ocupar ese lugar. Y ese otro algo que va a ocupar tu mente y tu corazón no va a dar el mismo resultado. Te va a traer ansiedad, te va a traer temor, te va a traer angustia, te va a traer tristeza, te va a traer estrés, preocupación. Dímelo a mí. Lo sé. A mis 25 años, recién casado casi, andaba con colitis, gastritis, por todo lo que traía en la mente. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo? Lo que te va a guardar tanto de día como de noche es la palabra de Yahweh, Jehová. Y eso debe de estar ahí. Ahora, obvio, para que una lámpara esté encendida, necesita ¿qué cosa? Aceite, o en este caso algún combustible, algo que se está quemando, ¿sí? No es nada más la lámpara. Si la lámpara no tiene velitas, no tiene aceite, no tiene pábilo, pues no prende. ¿Ok? Ahora, ahorita vamos a ver el aceite que representa. La palabra representa ¿qué cosa? La lámpara. La volteé. La menorá, la lámpara representa la palabra de Yahweh, de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el aceite? Ahora, fíjate qué interesante. Pónmelo. La palabra ungir, que tiene que ver con el aceite, es mashach en hebreo. Di conmigo mashach. Así como cuando dices, ay, dame un masajito, pues viene de la misma raíz, de aceite frotado. ¿Ok? Ahora, mashach en hebreo significa untar con aceite, un mashaje. ¿Sí? Para que se te quede. Mashach es untar con aceite en hebreo. Y de ahí viene Mashiach, que conocemos como Mesías. Mesías en hebreo significa el ungido, el que ha recibido el aceite sobre su vida. ¿Ok? Entonces Mesías es ungido
Y en eso es en hebreo, viene de Mashiach. En griego viene de la palabra Christos. Christos. Que conocemos en español como Cristo. Cristo y Mesías son lo mismo. Uno del griego, Christos, y uno del hebreo, Mashiach. Ahora, en el contexto, en el trasfondo cristiano, Cristo es el ungido, porque literalmente Cristo significa ungido. Es lo mismo que Mesías y es lo mismo que Mashiach, que viene del hebreo. Ahora, ¿quién es el ungido de Dios? Yeshua o Jesús, el Cristo. Yeshua HaMashiach. Es lo mismo, ¿ok? Ahora, ¿qué significa o qué simboliza que una persona haya sido ungida? Representa el haber sido escogido o capacitado por Dios para cumplir con una misión. Cuando una persona era ungida como sacerdote, que es lo que estamos viendo aquí, quiere decir que estaba consagrada, apartada, habilitada para cumplir con la función de sacerdote. A los reyes también se les ungía. ¿Y qué quería decir eso? Que estaban capacitados, separados para cumplir con esa función. Fíjate lo que dice 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Ruach o el Espíritu de Jehová vino sobre David. David fue Mashiach o ungido, Cristo, como rey. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que todos los ungidos son iguales o para el mismo propósito. Obviamente, David fue ungido para un propósito, para ser rey. ¿Y qué sucedió cuando fue ungido con aceite? Cuando se le puso el aceite, aquí lo dice: el Espíritu de Dios, de Jehová, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora fíjate qué sucedió en Lucas 4:18. Lucas 4:18, y esto viene de Isaías 61, es algo que ya había profetizado Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha puesto aceite como señal de estar consagrado, habilitado, respaldado por el Espíritu de Dios para una misión. ¿Cuál misión? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del Yovel, jubileo, el año agradable del Señor. Ahora, fíjate qué tremendo. Yeshua, Jesús, no nada más fue una persona que de repente se le ocurrió: ay, pues sabes qué, como que hay que, pues no sé, me nace del corazón ir y pues hablarle a los pobres, me nace del corazón, pues no sé, ir y decirles que se arrepientan. No. Es algo que fue intencional, fue dirigido por Dios y fue aprobado, respaldado por Dios. ¿Cómo? Porque fue ungido para ello. ¿Sí? Hubo una unción sobre del Mesías, profetizada por el profeta Isaías, para hacer todas estas cosas. ¿Ok? Ahora, esto es importante por lo siguiente. Recuerda que todo lo que estamos viendo en el tabernáculo es una figura, una sombra, un tipo de.
un ejemplo de lo que viene después y está sucediendo incluso en este momento en el tabernáculo celestial. A ver, a los que leyeron les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes podían ser ungidos con el aceite? ¿Quiénes? Estamos atinándole. Solamente Aarón y sus hijos podían ser ungidos con este aceite para ser consagrados como sacerdotes. Solamente ellos podían recibir ese aceite. Obvio, ese aceite además se iba a usar para consagrar todos los muebles del tabernáculo. Pero en cuanto a personas, el aceite de la unción, que no es el aceite de la menorá, ya no estoy hablando del aceite de la menorá, estoy hablando del aceite que se usaba para consagrar, el aceite para ungir. Ese nada más lo podían recibir los sacerdotes. A diferencia del aceite de la menorá, que es simplemente aceite de olivas. ¿Ok? Ahorita vamos a llegar al otro aceite. Pero solamente los sacerdotes podían tener esa unción, consagración, para entonces poder entrar al lugar santo y ofrecer el incienso y prender la lámpara y ajustar sus pábilos y llevar los panes, que ya lo vimos. Solamente los sacerdotes, ¿ok? Ahora, ¿eso qué nos dice a ti y a mí? Que solamente las personas que han decidido ser apartadas, consagradas, separadas para servir a Yahweh con su vida como su pueblo santo, pueden recibir el aceite de unción. Y entonces pueden entrar y encender las lámparas y ponerles el aceite y poner el incienso y poner los panes. Solamente quien ha decidido ser lo que Dios nos llamó a ser, sacerdocio, puede recibir el aceite que representa, ¿qué cosa? Consagración. ¿Ok? Ahora, esto es tremendo. ¿Qué representa la menorá? Voy de regreso. ¿Qué representa la menorá o candelabro? La palabra. Los mandamientos de Dios. ¿Qué representa la luz de la palabra? El practicar los mandamientos de Dios. ¿Quién puede encender la palabra para que entonces dé luz y la puedas practicar? Solamente los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Las personas que han decidido consagrarse para Dios y han recibido el aceite de la unción que representa el respaldo, la consagración de Dios, para que entonces puedan enseñar y compartir la palabra. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona que no guarda la palabra no la puede enseñar. Que una persona que no ha decidido consagrar su vida para Dios no tiene nada que hacer encendiendo las lámparas. No tiene nada que hacer enseñando la palabra. Esto se ve en toda la Biblia cuando dice acerca de los mandamientos: el que los guarda y los practica, entonces los enseña. No puedo enseñar aquello que yo no estoy guardando y no conozco. Porque para empezar, eso querría decir que no estoy consagrado para Dios. Es interesante. Mira, Hebreos 7:1. Hebreos 7:1. Vamos a hablar del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el Kohen Hagadol. ¿Sí? Creo que muchos de nosotros en este contexto ya tenemos bien claro quién es nuestro sumo sacerdote. Hebreos lo dice sin dejar ninguna duda al respecto y lo explica bastante extensamente. Ahora te recuerdo, la carta de los Hebreos fue escrita ¿para quién? Hebreos.
personas que entendían los principios del tabernáculo, personas que entendían los mandamientos. Entonces esto les venía de una manera natural. Ah, sí, pues el sumo sacerdote, claro. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el Elohim Elión, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Eso es Melquisedec, Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. ¿Qué cosa? Para siempre. Para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ahora, no voy a entrar al tema de los diezmos. Ya sabemos que obviamente eso era dirigido hacia el sacerdocio. Pero el asunto aquí es, ¿quién es este Melquisedec? De quien dice que era un sumo sacerdote de un orden tan alto que hasta el patriarca Abraham, el primer hebreo, le entregó a él los diezmos y él bendijo a Abraham como sacerdote. ¿De quién? De Elohim Elión, Dios Altísimo, que es Jehová, Yahweh nuestro Dios. Y dice que es un sacerdote de un orden que permanece para siempre. Ahora, lo hemos visto antes y ahorita voy a explicar bien breve quién es este Melquisedec. Pero ¿por qué está hablando de esto el escritor de los Hebreos? Porque de ahí es de donde viene el sacerdocio de nuestro Señor Yeshua. Dice Hebreos 7:11. Me voy a brincar un poquito, pero te invito a leer todo el capítulo y los siguientes capítulos todos hablan de esto. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. ¿De dónde viene el sacerdocio levítico? De Leví, de Aarón. Si fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de quién? Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Yo sé que para muchos es historia conocida. Melquisedec viene de un orden que es previo a Abraham. Y el orden de Melquisedec dice que permanece para siempre, el orden de su sacerdocio. Ahora, después viene Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel, de ahí viene Leví, y de Leví viene Aarón. El sacerdocio de Aarón viene pues de Leví, que es descendiente de Abraham. El sacerdocio de Melquisedec precede al sacerdocio de Leví. Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor, ¿de quién estamos hablando? Yeshua el Mesías, Jesucristo. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea que si fuera por sacerdocio levítico, Yeshua no tiene nada que ver. Porque Yeshua viene de la tribu de Judá. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Cuál es la ley del mandamiento de la descendencia? Solo los hijos de Aarón pueden ser sacerdotes. No es de acuerdo a esa ley de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre, indestructible. Ahí va a permanecer. Me voy a brincar al 20, dice: esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Aarón. Pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora no me voy a meter hasta donde nos podríamos meter, porque es tremendo todo lo que esto implica. Solamente quiero poder presentarte que el sacerdocio de Yeshua es de un orden que fue establecido previo al orden de Aarón de Leví, y es de un orden que dice la palabra que permanece para siempre, y que fue llamado al sacerdocio no por la ley de la descendencia de Aarón, sino por un juramento hecho por Dios mismo. Por eso es que Yeshua es sacerdote de un mejor pacto, que no quiere decir que cambie las condiciones del pacto, ese es otro rollo, es simplemente otro. Ahora, ¿de dónde sale ese juramento de Dios que hizo a Yeshua sacerdote? Salmo 110 dice, el Salmo 110 lo escribió David proféticamente. Está hablando de cosas espirituales que le fueron reveladas. Y de ahí es de donde toma el escritor de los Hebreos. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor. Recuerda, el que está escribiendo es David. Entonces, ¿a quién llama Señor? El rey David. A Yeshua. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de Yeshua. Verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién se lo dijo? Al Señor de David. ¿Quién es? Yeshua. Melquisedec, ahora aquí viene lo interesante. Esto es, aclaro, de acuerdo a la tradición, no de acuerdo a lo que está literal en la Biblia, es de acuerdo a la tradición. Se nos dice que es, adivinen quién. Exacto, Shem, el hijo de Noé. Noé, el del diluvio. Ahora, ¿quiénes sobrevivieron al diluvio? Nada más Noé y sus hijos con sus mujeres. Entonces, 8 personas. Una de esas 8 personas es el hijo de Noé, llamado Shem, de quien la tradición dice: este es en realidad el rey de justicia, rey de Salem, que llegó a ser el sacerdote del Dios Altísimo. Y el sacerdocio de Yeshua viene por el orden de él, de Melquisedec, que de acuerdo a la tradición es Shem, que precede a Abraham y obviamente precede al sacerdocio de Aarón y de Leví. Tengo aquí una imagen, quiero que la pongas. Tenemos ahí la genealogía desde Adán hasta Abraham, ¿ok? Entonces, tenemos ahí la edad que vivió cada uno de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahora, tenemos más o menos del lado derecho una línea punteada de arriba abajo que nos indica dónde fue el diluvio donde Noé sobrevive con sus hijos, ¿ok? Ahora, lo que quiero que notes del lado izquierdo es la vida de Adán o Adán, marcado con una línea azul. Nos dice cuánto vivió Adán, que fueron 930 años. Ahora, Adán vive todavía cuando nace Matusalén.
Matusalén está también indicado con una línea azul. Aproximadamente vive 200 años al mismo tiempo que Adán, ¿sí? Entonces, una persona que caminó con Dios, que estuvo con Dios y que estuvo en el jardín del Edén, vivió al mismo tiempo que Matusalén. Matusalén es el hombre que vive más en la Biblia, más tiempo, y él vive hasta 7 días antes del diluvio, de acuerdo a la tradición. Ahora, entonces, mientras Matusalén está vivo todavía, nace Shem, el hijo de Noé. Shem vivió 100 años antes del diluvio. Eso quiere decir que Shem y Matusalén coincidieron durante 100 años. Una observación. Que hizo Duar, ajá. 20 años después de que empezó Noé a construir el arca. 20 años después de que empezó a... Sí, exacto. Noé empezó a construir el arca y fue 120 años antes del diluvio. Quiere decir que a los 20 años de haber iniciado la construcción del arca nació Shem. Y todavía vivió 100 años. Acuérdate que las personas vivían mucho más tiempo antes del diluvio. Y esa es la razón por la cual Shem, que vivió 100 años antes del diluvio, que coincidió con Matusalén, que coincidió con Adán, después del diluvio, vive todavía 500 años. Ahora, esos 500 años lo llevaron a coincidir con un montón de sus descendientes, ¿sí? Cuéntale de Shem hasta Abraham y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 generaciones que Shem vio. Imagínate, los abuelitos, los bisabuelitos, vemos a los nietos, a los bisnietos y hasta ahí. No sé si alguien conoce a sus tataranietos, pero aquí son 9 generaciones que Shem va a ver. Y cuando Abraham vive, está vivo Noé y está vivo Shem, y de hecho Shem va a sobrevivir a Abraham, su descendiente. Vive más que Abraham. Eso es tremendo. Pero bueno, es que todavía no se reducía la cantidad de años que vivían. Ahora, recuerda que estamos planteando que Shem es Melquisedec, sumo sacerdote. Eso quiere decir que perfectamente su descendiente Abraham pudo haber venido con él a entregarle los diezmos y recibir la bendición de Shem. Y también eso querría decir que cuando Rebeca, la esposa de Isaac, viene a consultar a Dios porque los gemelos en su vientre están peleando, lo hizo con Shem, su antepasado, el sumo sacerdote, porque Shem vivió todavía más que Abraham. Ajá, ¿pregunta? Piénsale. A Shem le tocó ver a Isaac y Rebeca. Ahí estamos todavía en la línea de puede ser, ¿ok? Pero el punto aquí es que si el sacerdocio o la línea bendecida, apartada, consagrada para el sacerdocio era de Adán y después de Set, llega hasta Matusalén, de Matusalén pasa a Shem. Entonces Shem está a una persona de Adán, de haber conocido a Adán. Adán fue conocido por Matusalén, Matusalén fue conocido por Shem, Shem es conocido por Abraham. Tremendo. A 4 personas de haber conocido al primer hombre. ¿Sí? Ahora, entonces decimos, Shem posiblemente es el rey de justicia, sumo sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham acude y recibe la bendición. Y si estamos diciendo que el sacerdocio de Yeshua viene por Melquisedec, y Melquisedec efectivamente Shem, quiere decir que el sacerdocio de Yeshua viene desde Adán. Previo a Abraham, Isaac, Jacob
Leví, Aarón. Entonces, es un sacerdocio que efectivamente está desde el principio y permanece para siempre. Desde el primer hombre que Dios creó. Tremendo. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Una disculpa porque se nos fue el sonido. Estamos configurando porque recién llegó esta cosa en la mañana. Primera de Pedro 2:4 dice: el Mesías es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Eso es importante porque ya no está hablando nada más de Yeshua, está hablando del papel de cada uno de nosotros. Ya sabemos de dónde viene el sacerdocio de Yeshua. Y ahora tú y yo, ¿dónde entramos? Ustedes al acercarse a Él son como piedras vivas con las cuales se está edificando, ¿qué cosa? Una casa espiritual. Te hago una conexión con algo que vimos la semana pasada. A ver quién se acuerda. ¿Cuántas tablas había alrededor del tabernáculo? Cerca. 48. ¿Y qué representan esas 48 tablas? 48 ciudades. ¿De quién? De los levitas. Entonces, ¿qué representan las tablas que están alrededor de la casa, del tabernáculo, de la tienda? Representan a los levitas que fueron llamados como ¿qué? Como sacerdotes. ¿Y qué está diciendo aquí? Ahora del sacerdocio de Yeshua, que ustedes que son llamados son como piedras vivas con las cuales, ¿qué cosa? Se está edificando una casa espiritual. Es decir, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Yeshua el Mesías, Jesucristo. Ahora, aquí está lo tremendo. ¿Qué está diciendo? Que los que creen y reciben el testimonio de Yeshua son llamados como sacerdocio a edificar una casa espiritual. Es un paralelo en el sacerdocio levítico. Es una imagen, los levitas sirviendo, levantando la casa, figuradamente como las tablas que sostienen esa tienda. Y ahora el sacerdocio de Yeshua, que está llamando a los que son parte de su sacerdocio a que sean como esas piedras con las que se edifica su casa. Es una figura. El sacerdocio de los hijos de Aarón es una figura del sacerdocio de los discípulos del Mesías Yeshua, Jesucristo. Aquellos que se consagran, se apartan para Él y reciben el respaldo de esa unción, esa consagración, ese llamado de parte de Dios para ser sus sacerdotes. Primera Pedro 2:9. No me lo inventé. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, a ver, dile a la persona que está a tu lado, tú. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente lo mismo que hacen los sacerdotes. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿esto lo dijo quién? No lo dije yo. Pedro. Lo dijo Pedro. Y supongamos que no conozco a Pedro, no sé quién es, no sé de dónde viene. ¿Con qué fundamento, con qué autoridad puede decir Pedro estas cosas? Con la palabra. ¿Y de dónde lo sacó Pedro? Éxodo
19:5. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, y te lo pongo ahí en mayúsculas porque esto es clave, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces quiero que notes, ahí hay una condición. Si escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces eres mi especial tesoro entre todos los pueblos. Vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y gente santa. De ahí lo sacó Pedro. Estas son las palabras que dirás a quiénes: a los hijos de Israel. Entonces, ¿a quiénes les aplica esto? A los que se hacen parte de Israel, que escuchan su voz y guardan sus mandamientos, su pacto. Ellos son un reino de sacerdotes. Vuelvo al ejemplo de la consagración, del aceite de la unción, que solamente puede estar sobre los sacerdotes. ¿Quién eres tú? ¿A qué fuiste llamado? A ser parte de un pueblo escogido, para ser consagrado, para escuchar la voz de Dios y poner en práctica su pacto, sus mandamientos, para que entonces seas consagrada, consagrado como un sacerdocio, gente santa. A ellos está dirigido esto, no es a todo mundo. Romanos 15:15 dice Pablo, ahí ya no es Pedro, ahora es Pablo. No soy yo, ese es Pablo el apóstol. Dice Romanos 15:15: les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez. Yo no sé si a alguno de ustedes a veces no les gusta mucho que les recuerden las cosas varias veces. No lo digo por nadie, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo que se atreve a recordarles las cosas otra vez para que no se les olvide. Para ser ministro, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús o el Mesías Yeshua, a los no pueblo, goyim, gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que él es un ministro a manera del sacerdote. ¿Qué es ministro aquí en el griego? Es la palabra liturgos, que es de donde viene liturgia. Ministro es liturgos en griego, que quiere decir un funcionario del templo. Por eso es que esta traducción le pone a manera de sacerdote, porque literalmente cuando dice ministro está diciendo liturgos, que quiere decir un funcionario del templo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él actúa como un funcionario, ministro, sacerdote del templo. ¡Ah, caray! Pero aquí hay un problema. Pablo, ¿alguien me puede decir de dónde viene? ¿De qué tribu salió? De la tribu de Benjamín. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los descendientes de Aarón, que son de la tribu de Leví. Entonces, ¿de dónde saca Pablo que él es un ministro como funcionario del templo a manera de un sacerdote? Porque él está haciendo el trabajo del sacerdocio
llamado por un sumo sacerdote que viene de un orden que precede al de Aarón. Un orden del Melquisedec, que es el orden de Yeshua. Entonces, esto quiero que lo tengas claro, porque de pronto hay personas, ideas, doctrinas, opiniones, que hablan acerca de que solamente los hijos de Leví son sacerdotes. Y eso es correcto. Solamente los hijos de Leví, los levitas, son sacerdotes de acuerdo al orden de Leví, de Aarón. Pero hay otro orden que precede al de Aarón, que es el orden de Melquisedec, del cual es Yeshua sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, en el santuario de los cielos, tabernáculo celestial. Y por el orden de Yeshua, de Melquisedec, quienes le sirven, como ya vimos que dijo Pedro y dijo Pablo, son llamados como sacerdocio. Solo que no es el sacerdocio de Aarón y de Leví. Es el sacerdocio de Yeshua del orden de Melquisedec. Con la palabra queda establecido que hay un sacerdocio para quienes se consagran y sirven al sumo sacerdote Yeshua de acuerdo al orden de Melquisedec, no de Aarón. Entonces, ¿solamente los levitas pueden ser sacerdotes? Sí, de acuerdo al orden de Aarón. Pero hay otro orden, que es el de Melquisedec. Y eso es de lo que está hablando Pablo cuando él se hace semejante a un sacerdote que está ministrando y llevando la bendición y la palabra de Yeshua. Tremendo. Yeshua es el sumo sacerdote y sus discípulos que han sido consagrados para servirle son llamados sus sacerdotes, de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahora, obviamente aquí hay diferentes personas con diferentes capacidades, diferentes llamados, ¿sí? Sirven de diferentes maneras, como lo hacen los levitas también, y también hay quienes no lo toman en serio. Quienes dicen, pues yo soy salvo. Y hasta ahí. No sé nada más. Dios me perdonó, creí en Jesús y soy salvo y hasta ahí. Ok. Pero no es hasta ahí donde es el llamado de Dios. El llamado de Dios es a que seas parte de una nación santa y un real sacerdocio de acuerdo al orden de Yeshua, sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Ese es el llamado de Dios. Ahora, ¿dónde nos quedamos y hasta dónde llegamos? Pues depende de cada uno de nosotros. Porque Dios no te va a obligar a consagrarte. Dios no te va a obligar a conocer y guardar su palabra, poner en práctica sus mandamientos, guardar su pacto. Esa es una decisión personal. Por eso es que hay personas que se quedan en el atrio. Nada más. Y hay personas que se quedan afuera del atrio, en el campamento. ¿Están en el pueblo? Sí. ¿Podrían entrar al tabernáculo? Sí, porque son parte del pueblo. Pero cada quien decide si quiere entrar o no entrar. ¿Podrían incluso ser parte de este sacerdocio? Sí, por medio de Yeshua. Pero cada quien decide si quiere consagrar su vida o no. Entonces, el llamado, las condiciones de este pacto son increíbles. Porque lo que no era posible, lo que no estaba a nuestro alcance, Yeshua lo puso a nuestro alcance. Pero, como en todo caso, es decisión de cada persona si lo toma o no. ¿Ok? Ahora, te voy a dar un consejo a título personal. Mejor es no tomarlo que tomarlo a la ligera. Porque eso es hasta peligroso. Y ahí es donde entran los hijos de Aarón como ejemplo. Nadab
y Abiú. Ellos tuvieron un lugar privilegiado como sacerdotes, ¿sí? Primera generación después de Aarón. Ellos estuvieron ahí cuando Yahweh descendió y tuvo comunión con ellos, y 70 ancianos comieron ahí en su presencia. Imagínate estar invitado a comer ante la presencia de Dios. Y Dios ahí estuvo con ellos. Haber estado ahí, haber visto, haber oído, y con todo, a la hora de la verdad, en el momento que tenían que ejercer su sacerdocio, lo tomaron a la ligera. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la Escritura nos dice que presentaron un fuego extraño, algo que no se les mandó, que no se les pidió que hicieran, y el trasfondo nos dice que fue porque andaban un poco pasados. ¿Eso qué nos dice? Que lo tomaron a la ligera. ¿Y cuál fue el resultado? Si conoces la historia, murieron consumidos, calcinados. Entonces, mi llamado, mi invitación es, sí, ve lo que está a tu alcance, sí, ve el llamado que el sumo sacerdote Yeshua te ha hecho, lo que tienes la posibilidad de tomar, el lugar tan increíble que tenemos el poder tomar, pero tómalo en serio, porque si no, hay consecuencias graves, si no, mejor ni siquiera te acerques, ¿sí? Ahora, vamos a seguir, vimos algunos de los muebles, algunas de las instrucciones con respecto al tabernáculo. Estoy retomando todavía de la porción anterior. Esto está en Éxodo 28 y quiero que veas rápidamente conmigo este video acerca de los sacerdotes, las ropas de los sacerdotes. Mientras te lo... Ese es el del menorá, creo. Éxodo 28:2. Te leo mientras ves esto. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Esto que estás viendo es la vestidura básica de lino, que es la que usaban todos los sacerdotes. El turbante, la túnica, y acá adentro puedes ver al sumo sacerdote. Recuerda, esto es nada más para fines ilustrativos. Este es el sumo sacerdote y dice, las vestiduras que harán son estas. Mira que tiene ahí el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces mira cómo tiene ahí el pectoral, tienen las sombreras, las piedras de ónice, tiene el efod, tiene una túnica, tiene el vestido de lino, tiene el turbante o mitra, y en el turbante hay una placa de oro también, ¿sí?, que dice santidad a Yahweh, Jehová. ¿Okay? Eso es la vestidura. Obviamente no se ve, pero también traían unos pantaloncillos de lino. O calzoncillos, dice algunas versiones. Y tengo también una imagen fija de un sacerdote. Quiero que la puedas ver. Ahí es lo mismo. Y recuerda, es todo nada más para ilustración. Ahí está el turbante de lino y la vestidura básica pues era de lino. Encima estaba una túnica hermosa que tenía unas campanitas abajo, ¿sí? Y encima estaba el efod, que era como un manto especial, también muy muy elaborado con oro, muy muy hermoso. Tenía el cinturón o el cinto, y sobre su pecho llevaba el pectoral, que tenía 12 piedras representando las tribus de Israel.
Sobre sus hombros están las piedras de ónice, que también tienen grabadas las tribus de Israel, 6 de un lado y 6 del otro lado. El turbante de lino y sobre el turbante una lámina de oro que dice santidad a Jehová. Dice Éxodo 28:2. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces, algunas de estas cosas eran para hermosura, nada más para que se viera de una manera diferente. Pero también había algunas cosas que te acabo de mencionar que tenían una función muy, muy específica, ¿sí? Por ejemplo, las piedras en las hombreras. Éxodo 28:11 dice, Éxodo 28:11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del ephod para piedras, ¿qué cosa? Memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Esto es clave, nos está dando a entender cuál es el propósito. Tenemos el pectoral también con 12 piedras preciosas. ¿Cómo que tallas tú, hijo? Éxodo 28:21 dice, las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Me brinco al 29, dice, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. La palabra clave es memorial. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ahora, no se sabe, y puedes investigar hasta donde tú quieras, no se sabe exactamente cómo era el Urim y el Tumim. Hay muchas ideas, posibilidades. Lo que se sabe es que de alguna manera ayudaban a decidir o traer juicio, sabiduría para las cuestiones sobre Israel. De alguna manera traían sabiduría al sacerdote en los asuntos del pueblo. Hay muchas especulaciones acerca de cómo y cómo funcionaban. En realidad no se sabe. Lo que sí quiero que veas, está escrito en todo esto, es que el sumo sacerdote, cada que entraba al lugar santo, estaba trayendo a memoria a las 12 tribus de Israel y las estaba presentando delante de Dios. Ese es el punto. Cada que el sacerdote se presenta delante de Dios, está trayendo a memoria a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Ahora, por eso es tan importante que tú sepas que eres parte de Israel. Porque ¿a quién está presentando el sumo sacerdote delante de nuestro Dios eterno cada que está delante de él? A Israel. Yeshua está trayendo a memoria del Padre por lo menos cada 2 veces cada día, a Israel y sus tribus, ¿sí? La lámina de oro en el turbante o la mitra. Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino, grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, a Yahweh. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará.
y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Qué tremendo. Ya dijimos, una parte de la vestidura tiene que ver nada más con la hermosura, la honra, pero también una parte tiene que ver con representar a Israel delante del Eterno. Y esta cosita, esta lámina, tiene una función tremenda. Está, de alguna manera, recordando la santidad de Yahweh sobre su pueblo Israel. Está recordando que se hace expiación para que haya perdón y por lo tanto pueda haber gracia de Yahweh delante para sus hijos. Entonces viene el sumo sacerdote, entra con todo esto y lo que está presentando es a Israel, y lo que está recordando es que las culpas por haber pecado de Israel están siendo expiadas de tal manera que Israel pueda obtener gracia y favor delante del Eterno. Ahora, el sumo sacerdote lo estaba haciendo continuamente en el tabernáculo. Y esto es tremendo, porque nos da una imagen, una figura de lo que está haciendo Yeshua constantemente delante del Padre. Está presentando, trayendo a memoria a las tribus, a los hijos de Israel, y está intercediendo para que reciban gracia de Dios. Romanos 8:34 dice, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? El Mesías, Cristo, es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El sumo sacerdote está intercediendo a la diestra del Padre, presentando a Israel con su santidad, obteniendo gracia y favor. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez sintió o no estuvo seguro en algún momento de si delante de Dios está bien. ¿Cómo decirlo? Señor, no sé si me puedo acercar delante de ti. Señor, en realidad no sé si te caigo bien. No sé si me ves con amor. No sé si en realidad, como me han dicho, me han contado, eres un Dios que castiga y que tiene juicio e ira y estás ahí nada más esperando para... ¿Sabes qué? El poder entender lo que está haciendo Yeshua en este mismo momento a favor tuyo si eres parte de Israel, a favor de aquellos que le aman, no que son perfectos, porque nadie en Israel ni lo era, ni lo es, ni lo será. Pero el hecho de que amamos a Dios, hemos puesto nuestra confianza en nuestro sumo sacerdote Yeshua. Y estamos buscando con todo el corazón, sí, consagrarnos, apartarnos, mantenernos caminando de acuerdo a su instrucción, guardando el pacto. Es lo que hace posible que nuestro sumo sacerdote en este mismo momento esté presentando nuestros nombres delante del Padre con su santidad, obteniendo gracia y favor para ti y para mí. Hoy, en este momento. Eso es lo que tenemos que poder aprender
al conocer el trabajo del sumo sacerdote, que es lo que está haciendo nuestro sumo sacerdote Yeshua delante del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, otra cosa que tenían los sacerdotes, sus vestiduras. Qué tremendo, ¿no? Que esto traiga paz, traiga certeza, seguridad, confianza de dónde estamos delante de Dios. Las vestiduras. Ahora, aquí está algo muy interesante. Porque como viste, cuando te presenté los sacerdotes, pónmelo tantito otra vez, el de los sacerdotes. El del OBS, acá el video. Los sacerdotes. Ya vimos sumo sacerdote cómo venía vestido, todas las cosas que traía sobre de sí. Ahí está. Quiero que veas este sacerdote. No es el sumo sacerdote. Es simplemente uno de los hijos de Aarón, un sacerdote. Está vestido con una túnica, con pantaloncillos, con también un turbante, un turbante. Todo es de lino fino. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante que lo entendamos porque aquí estamos hablando de todos aquellos que son llamados a ser sacerdocio, nación santa, un pueblo apartado para servir a Yahweh, a diferencia de este que es el sumo sacerdote, que ya sabemos que representa ¿a quién? A Yeshua. Ok, ni tú ni yo somos Yeshua, ni somos el sumo sacerdote, pero sí somos llamados a ser sacerdocio. Ya puedes quitarlo. ¿Cómo estaba vestido el sacerdocio? Los sacerdotes, con turbantes, cintos y pantaloncillos de lino fino. Dice Éxodo 39:27. Digo, es tremendo y es increíble saber lo que está haciendo Yeshua, pero también es importante saber lo que te toca a ti y a mí, ¿verdad? Éxodo 39:27 dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. ¿Qué representan esas túnicas de lino fino que todos los que son parte del sacerdocio por medio de Yeshua deben de llevar? Mateo 22:1. Mateo 22:1. Dice, Yeshua, volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Si entiendes la parábola, aquí está hablando de la casa de Efraín, la casa de Judá, cuando se negaron a seguir a Yahweh. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo, vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Ya sabemos quiénes son los siervos, los profetas. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar a su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Esto es una parábola, es una analogía, les está dando a entender qué es lo que hizo Israel cuando rechazó el pacto, la invitación de Yahweh a ser una nación santa, un real sacerdocio, ¿sí? Y no quiere decir que fueron completamente desechados, también hay que ver todos los profetas, están siendo llamados de vuelta, casa de Judá está siendo llamada de vuelta, y Efraín en las naciones está siendo llamado de vuelta, pero aquí es donde se abre la puerta para que los que no eran pueblo puedan venir y participar de esta invitación y hacerse parte del pueblo, ¿ok? Ahora, esta parábola Yeshua se le está hablando a los jefes de los sacerdotes
que son los Sadikim, y a los fariseos, los Prushim, que son a los que vino a buscar y que en ese momento no quisieron ir. Y no le recibieron e incluso lo mataron. Ahora, no todos, ¿ok? No todos los fariseos y no todos los sacerdotes, porque hubo sacerdotes que creyeron y hubo fariseos que creyeron. Pablo, Nicodemo y muchos otros, ¿ok? Ahora, pues por eso hay creyentes en el primer siglo. Eran judíos que creyeron. Pero se abre la puerta para que los que no eran pueblo pudieran venir. Verso 9 dice: vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Gloria a Dios, porque ahí nos encontraron. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Ahí entramos, ¿sí? Ahora sí que como los gorrones, los colados, pero ahí dije, por aquí entro. Aquí es donde me meto, ¿ok? Entro porque entro. Me dieron chance, aquí estoy, ¿sí? Fueran o no fueran parte del pueblo, y dice, incluso fueran buenos o malos. Ahora, ¿cómo podemos entender que en la invitación a las bodas va a haber malos? Por lo que va a suceder después. Fíjate que dice el verso 11. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que ahí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. ¿De qué estamos hablando? Vestidura. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. Y el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera. ¿A dónde? ¡Afuera! ¡Afuera! A la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados. De hecho, todos los que encontraron, a todos los que les pudieron decir, fueron invitados. Pero pocos los escogidos. Y aquí es donde tenemos que entender nuestro lugar. Quienes hemos sido invitados, que no éramos parte del pueblo, y fuimos invitados por la misericordia y gracia de Dios por medio del sacerdote Yeshua. Hay que entender que son las vestiduras de lino que se supone que el sacerdocio, aquí los invitados, deben de tener. No nos la ganamos porque fue invitación para todos. No fue por tus acciones que te ganaste la invitación, fue para todos. Eso es donde entra el por gracia entramos. Por gracia sois salvos. Sí, no es por algo que hayamos hecho. ¿Ok? Pero una vez que estás adentro, sí se espera algo de ti, que por gracia fuiste invitado. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se esperaba de este invitado? Pues que se vistiera de boda, que cambiara sus ropas. ¿Y cuáles son las ropas adecuadas para esta boda? Vestiduras de lino fino, que son las que portan ¿quiénes? Los sacerdotes que están dentro. Eso es lo que este hombre tendría que haber hecho porque fue invitado por gracia. Cambiar sus ropas. Y ahí es donde no aplica esa frase, dicho tan común entre nuestro pueblo: pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ahí no aplica. Porque si ya sabes cómo eres, pues ¿para qué no te cambias la ropa? Si ya te invitaron, sabiendo cómo eres. Y mira,
obviamente cada quien sabe qué ropas tiene que cambiar. Ahorita voy a hablar de qué es esto. El punto es el hecho de que hayamos sido invitados a las bodas, que nos hayan permitido entrar al pueblo, que nos hayan llamado como sacerdocio, sin importar dónde andábamos y cómo andábamos, no quiere decir que nos podemos quedar así una vez que ya estamos dentro, que ya escuchamos y ya atendimos la invitación. Se espera algo de nosotros que hemos sido invitados, que no éramos pueblo, que ahora somos pueblo, que no éramos sacerdocio y ahora somos sacerdocio. ¿Qué se espera de nosotros? Que cambiemos nuestras ropas por ropas de boda. Ahora, entonces, ¿qué representan las ropas? De lino fino. Zacarías 1:3. No me hagas caso a mí, ve lo que dice la palabra, Zacarías 1:3. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice Jehová el Shaddai: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma Jehová el Shaddai. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice Jehová el Shaddai: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma Jehová, Yahweh. Ahora, que nos quede todavía más claro. ¿Qué les dijo? Vuélvanse. Vuélvanse en hebreo es shub. Shub. Que quiere decir literalmente arrepentirse, convertirse, reflexionar. Entonces, cuando se les está enviando al profeta para decirles vuélvanse, lo que en realidad les está diciendo es arrepiéntanse, conviértanse, reflexionen. ¿Dónde más hemos escuchado esto? Hechos 3:19. El mensaje de las buenas nuevas es literalmente este. Hechos 3:19. Si tenías dudas, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es el evangelio? No dudes, aquí está. Hechos 3:19. Como dijo el profeta de Zacarías: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de banquete, boda, fiesta, refrigerio. ¿Sabes qué es esto? Esto es lo que significa convertirse. Tantas veces se habla y se dice, pues es que se tiene que convertir. Ya se convirtió. Pues, ¿convertirse en qué? ¿No? Y a veces es como que raro, pues, ¿te convertiste en qué? Yo ya me convertí. ¿Y cómo te convertiste? No, pues repetí una oración. ¿Y en qué te convertiste? Y ahí nos vamos. Literalmente la Biblia dice, convertirse es: vuélvete de tus malos caminos. Arrepiéntete de tus acciones en contra de Dios. Y entonces da la vuelta y empieza a caminar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Eso es arrepentirse, eso es convertirse. Y adivina qué, eso es cambiar tus ropas. Fuiste invitado como andabas, sin condiciones. Nadie se puso a ver, checklist. ¿De dónde vienes, Víctor? ¿De dónde viene Martín? ¿De dónde vienes, Dúa? David, ¿qué estabas haciendo? Nadie sacó la lista para palomear a ver si pasabas los requisitos, porque no había requisitos para la invitación. Cree y puedes entrar. Pero ya que entraste, ahora, ¿qué se espera? Que cambies tus ropas. ¿Qué es eso? Arrepiéntete. Cambia
tu manera de vivir. Cambia de ofender a Dios o ni siquiera tomarlo en cuenta a conocer, practicar sus instrucciones y sus mandamientos. Eso es literalmente quitarse las ropas viejas y ponerse la túnica de lino, ropas nuevas de boda. Tus ropas es tu forma de vivir, que puede ser la del viejo hombre o la de un nuevo hombre. Una mujer de antes a una mujer ahora en Israel. Eso es convertirse. No está hablando de una religión, no está hablando de hacerse ni judío ni cristiano, no está hablando de nada que tenga que ver con una religión o un credo. Está hablando de arrepentirse de lo que hacíamos que ofende a Dios y empezar a practicar lo que Dios dice que Él le agrada. Eso es convertirse y eso es cambiarse la ropa, ¿sí? No es convertirse a otra religión, a otra raza, a otra cultura. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le importa. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos 10:12, apúntalos nada más. Romanos 10:12, Gálatas 3:28, Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Eso no es lo que cuenta delante de Dios. Si eres mexicano, si eres duranguense, si eres tamaulipeco, si eres colombiano, si eres de donde sea que seas, eso no es. Es si eres parte de Israel. ¿Qué sí es convertirse? Reflexiona, arrepiéntete, vuelve a hacer lo que Dios dice en su palabra. Y entonces estás poniéndote esas ropas de lino que deben llevar todos los sacerdotes, todos los que han sido invitados a la boda. Eso es cambiarse las ropas por ropas de lino. ¿Ok? Lino blanco, resplandeciente. Apocalipsis 7:13. Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, fíjate por favor, ¿dónde están? Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Por qué? Porque están vestidos de ropas blancas lavadas por la sangre del Cordero. Recuerda, por favor, que el Mesías, al morir por su sacrificio, nos haya dado el ser perdonados y tener ropa blanca, no quiere decir que me puedo seguir revolcando en el lodo y mi ropa va a permanecer blanca. Dígaselo su mamá a su chamaco: te la acabo de lavar. Si te vas y te metes ahí en la tierra, no va a permanecer limpia, ¿verdad que no? Y como buena mamá, ¿qué dices? ¿Y quién crees que lava la ropa? Bueno, aquí la lava cada quien. Cada quien lava su ropa. El asunto es, y ya lo tratamos semanas atrás, una vez limpio no quiere decir que siempre vas a estar limpio. Una vez salvo no quiere decir que siempre vas a estar salvo. Una vez hecho justo no quiere decir que siempre vas a estar justo. Eso depende de ti y de mí una vez que hemos salido con ropas blancas. Vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? No te vuelvas a embarrar en el fango del que saliste. El pecado. Mantén tus ropas blancas.
Y obvio, como has estado compartiendo en los estudios de mujeres, en algún momento es posible que por error, por olvido, por no saber la palabra, pequemos. Sí, por hábitos, costumbres viejas de antes, que estás rompiendo, que estás tratando, y que en algún momento tropieces y caigas. Sí, obviamente es posible. Y 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Se arrepiente y con toda su fuerza y con todo su corazón y con toda su mente busca seguir conociendo y practicando la verdad, los mandamientos de Dios. Sí, pero es muy diferente el haber sido lavado y buscarme mantener limpio al haber sido lavado y decir, pues como ya me lavaron, puedo seguir como estaba y no pasa nada. No funciona así. ¿Ok? Ahora, yo no sé ustedes si esto es parte de sus costumbres, hábitos. Yo sé que cada persona es diferente. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana cuando te levantas? Alguien dígame. Bueno, después de abrir los ojos y levantarte, no te puedes levantar con los ojos cerrados. Una vez que abres los ojos y te levantas, ¿qué es lo que haces? Tomar agua. ¿Algunas otras qué hacen? Vas al baño, te vienes acá a estudiar. ¿Qué es lo que normalmente haces cuando vas a tener que presentarte delante de alguien, de un grupo, salir, cuando vas a dar clases? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Te bañas, te aseas, te peinas, cuñado, te cepillas un poquito o muchito, te perfumas, te cambias la ropa, te pones presentable. ¿Sí? Para nosotros ya es así como que, bueno, para mí es como una rutina. En el momento en que lo hago digo, ok, ya estoy despierto. ¿Sí? Ahora, cuando te ves en el espejo, dices, bueno, ya me peiné, ya me arreglé, ya estoy bien, ya me puedo ir. Te vas. Y en el momento en que te vas y sales de tu casa, o ahora sales de tu cuarto y vas a la sala, y dejas el espejo, lo que sucede es, pues te quedas con la imagen de cómo te veías. Ahora, yo sé que el día de hoy, pues tenemos celulares, cámaras, más que nunca estamos usando cámaras. Estás viendo tu imagen, déjame ver por aquí, traigo un pelito, déjame arreglo. Constantemente te estás viendo. Regrésate miles de años a los tiempos bíblicos. El único momento en que una persona tenía idea de cómo se veía era en los reflejos. No, ya había espejos, aunque no son como los espejos de hoy. Eran más opacos, eran de bronce, eran de algún metal que podías reflejarte un poco, o en el agua. Ahí te podías ver, pero no estabas constantemente ante algo que te podía dar tu reflejo, ¿sí? No es como que ibas pasando y en cada ventana te podías ver, en los carros te podías ver, en el celular te podías ver. No había nada de esto. Entonces era raro el momento en que podías ver tu reflejo. No era de lo más común, no era todo el tiempo. Ahora, quiero que lo tengas en mente por lo que sigue en el tabernáculo. Santiago 1:22 dice: Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira, ¿mira dónde?
atentamente a la ley perfecta, instrucción de Dios perfecta, la Torá, la ley, la instrucción de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora no sé si te das cuenta, está comparando la instrucción, la Torá, los mandamientos de Dios con un espejo que te muestra cómo eres en realidad. En esta porción, en Éxodo 30, tenemos la fuente de bronce. Quiero que veas el video. La fuente de bronce. Adivina de qué estaba hecha esa fuente de bronce. De bronce. Sí, estaba hecha de bronce, pero además parte de la fuente estaba hecha de espejo. Ahora, mientras ves eso, te leo Éxodo 40:30. Éxodo 40:30 dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Quiero que notes, por favor, aunque no tengo mucho tiempo para explicarlo, de repente a lo mejor teníamos la idea de que se lavaban después del sacrificio, porque pues quedaban todos ensangrentados. No, no es con ese propósito. Se lavaban antes de entrar y se lavaban antes de hacer el sacrificio para estar limpios al momento de ofrecer el sacrificio. Era antes. Éxodo 38, verso 8 dice, 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, esa fuente, además de ser hecha de bronce, estaba hecha con los espejos que tenían las mujeres de Israel. ¿Qué sucede cuando tú vas a esa fuente? Dos cosas. Eres lavado y ves tu reflejo. Eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. Te muestra cómo tú eres realmente y te lava. Ahora, yo sé que hay personas a las que no les gusta verse en un reflejo. ¿Sí? ¿Me van a sacar la foto? ¡Ay, no! A ver, volteen para acá. No, a mí no. Ay, espérate. Te arreglas y todo, ¿no? Cada quien. Pero yo sé que hay personas, no digo nadie aquí, me han contado, personas que no les gusta su reflejo, su imagen. Eso por un lado. Y también sé de personas que no les gusta el agua. Métete a bañar. Ay, no. Mañana. ¿Hace cuánto te bañaste? No me digas, no quiero saber. La ropa ya está pegada y dura. No me quiero meter a bañar. Ándale. No quiero. Bueno, llévate tus juguetes, llévate tus cosas. Bueno. No sé, por ahí a lo mejor alguien sabe de alguien. ¿Ok? Mira, en lo natural hay personas que no les gusta ver su reflejo y hay personas que no les gusta lavarse. No me voy a meter ahí, pues no es tanto problema. ¿Sabes qué? El problema es si estamos hablando de la palabra que funciona como un espejo y que nos muestra exactamente cómo somos y dónde estamos delante de Dios. Y además, la palabra
es lo que nos dice, hey, lávate ahí, traes mugrita. Hey, no te tallaste bien por allá, está sucio. Tu corazón, tu mente, tus acciones, tus palabras, lo que haces, lo que piensas. Ahí hay una manchita. Tállale duro. Eso es problema si no te gusta. ¿Por qué? Porque es requerido por Dios cada que vas a entrar a su presencia. Examínate de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Cómo vas a saber si estás bien arreglado, bien peinado, bien preparado para entrar a Dios? No es cómo te sientes. Ay, hoy sí tengo ganas de adorar. Hoy sí tengo ganas de leer. Hoy sí tengo ganas de orar. No tiene nada que ver con ganas o emociones o sentimientos. ¿Qué es lo que me dice si estoy bien presentable? La palabra. ¿Cómo estoy de acuerdo a lo que dice la palabra? Ahí me voy a dar cuenta si estoy limpio, estoy sucio, estoy medio. Ahí es donde me voy a poder ver cómo soy realmente. Y entonces, si es necesario, ser lavado con la palabra. Efesios 5:25 dice, Efesios 5:25, maridos, levanten la mano los maridos, amad a vuestras mujeres. Así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y alguien más dice, ¿y eso qué tiene que ver con lavarse? Espérame tantito. Se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una comunidad, una quejilá gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Ay, aquí no le planché, espérame. Oye, acá traigo una manchita. Sino que fuese santa y sin mancha. El comentario aquí dice que se está haciendo alusión a las costumbres de bodas en el Oriente Antiguo, donde la novia se tenía que bañar, arreglar con mucho cuidado, pues como el día de hoy, antes de presentarse a su nuevo esposo, ¿sí? No era costumbre bañarse todos los días. Sí, no se bañaban todos los días, no siempre era posible, pero antes de casarse, antes de la boda, sí, se presentaban bañadas, arregladas, con cuidado, ¿sí? ¿Y quién era el que proveía el baño? El novio. ¿Quién era el que proveía el espejo? El novio. Y eso es de lo que está hablando aquí, que Yeshua hizo. Él proveyó el agua y el espejo a su novia para que pueda lavarse y permanecer arreglada para la boda. ¿Qué estoy diciendo? Que el Mesías nos ha provisto de su palabra para que podamos estar presentables, y para eso nos tenemos que ver con su palabra, lavar con su palabra y entonces estar presentables para la boda. ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo vas a saber si hay una mancha en tu vida? A través de la palabra. Ojo, no es a través de la opinión de una persona. Ay, pues ¿sabes qué? Es que a mí me parece que tú no eres espiritual. Pues está bueno, esa es tu opinión. Ay, ¿sabes qué? Es que el fulanito de tal me dijo que yo no estoy bien. O en tal lugar me dijeron, me señalaron, me dijeron que yo era un tal por cual, así y asá, y que mi vida y que no sé qué. Punto y aparte, ¿qué dice la palabra? Y eso es algo que yo creo que es muy importante que sepamos,
por el contexto de donde venimos muchos de nosotros, en donde ha habido personas que han hablado, que han dicho, que han señalado, que han juzgado en base a su propia opinión, en base a su propia idea, en base a su propia doctrina o incluso sus filosofías. ¿Qué es lo que a mí me puede decir claramente como un espejo cómo me veo delante de Dios? Su palabra. Si su palabra me dice que yo estoy mal, olvídate de lo que diga el mundo o de cómo te sientas. Estoy mal. Y me tengo que lavar y me tengo que arreglar en esa área en mi vida. Ahora, si la palabra no te señala ninguna falta, ninguna mancha, entonces olvídate, bueno, no olvídate literalmente de todos, ¿verdad? Digo, toma en cuenta el consejo, sabiduría de quienes te aman y te dirigen. Pero Juan Pérez, o el tipo de la esquina, no debe de estar dejando en tu mente la duda, el temor o la ansiedad de es que no estoy agradando a Dios porque no hice lo que me dijo fulanito. Es que estoy mal con Dios, estoy bajo maldición porque ahí me dijeron que estaba bajo maldición. ¿Qué dice la palabra? La palabra es el espejo. La palabra es lo que me rectifica o me señala. Así nada más. ¿Ok? Y el novio me ha dado una fuente. Y aquí es donde la novia y el sacerdocio son uno mismo. El sacerdocio tiene la fuente para lavarse antes de entrar a la presencia, antes de ofrecer un sacrificio. El pueblo del Mesías, sus discípulos, su sacerdocio tienen su palabra para examinar sus vidas antes de presentarse delante de Él, antes de presentar un sacrificio, sea del tipo que sea, antes de entrar y buscar comunión. Por eso, mira, cada Shabbat, antes de llegar y entrar delante de su presencia, estamos presentando nuestras vidas, estamos diciéndole, Padre, examíname, muéstrame. Señor, si hay algo en mi vida que no está donde debe de estar, muéstramelo para poder hacer lo que tengo que hacer. Lávame y yo rectifico. Y entonces puedo entrar delante del Padre. ¿Sí? Vamos a llegar hasta aquí nada más. Te voy a pedir que por un momento cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor, y te alabo por ese en el tabernáculo de reunión, Señor. Todas las instrucciones que tú diste con un propósito, con una dirección para tu sacerdocio, Señor, que hoy también a nosotros nos traen dirección como sacerdotes bajo el sumo sacerdote Yeshua según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, por cada utensilio, cada mueble, cada instrucción que nos da una figura, una dirección en cuanto a qué es lo que tú buscas de nosotros, Señor. Yo te quiero dar muchas gracias, Señor, porque tú invitaste a todos a venir y ser parte de este pueblo. Tú invitaste a todos, Señor, a venir y nos has dado la posibilidad incluso de ser tu sacerdocio, sirviéndote, sirviendo a tu pueblo, Señor.
Te doy gracias porque nos has dado un sumo sacerdote que el día de hoy está continuamente intercediendo a favor de nosotros delante de ti, Señor, a tu diestra. Gracias, Señor, por Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo. Gracias, Señor, porque es a través de Él que podemos obtener perdón y podemos obtener santidad y podemos, Señor, obtener tu gracia y favor como tu pueblo. Gracias también, Señor, porque nos has dejado instrucciones con respecto a ¿qué esperas tú de nosotros? ¿Qué es lo que tú deseas que nosotros hagamos? Y lo has hecho tan claro que no tenemos ni siquiera, Señor, que andar recurriendo a que alguien más nos lo diga, o dudar, o no saber, o incluso poder llegar a ser engañados. Tú nos has dejado en tu palabra claramente lo que tú esperas de nosotros como tu pueblo, como sacerdocio, como la novia. Te pido, Señor, por cada persona que ha escuchado hoy, que puedan, Señor, anhelar, buscar, procurar el ser consagrados como sacerdocio santo para ti. Que puedan procurar, Señor, estar continuamente lavando su vida antes de entrar a tu presencia, antes de presentar cualquier sacrificio de alabanza o de adoración. Que puedan, Señor, también estar tomando su lugar, sus vestiduras como sacerdocio, vestiduras blancas, Señor, una vida recta delante de ti, Señor, una vida de acuerdo a tu palabra. Que podamos también, Señor, entrar al lugar santo y ver la luz de tu palabra y ser alumbrados. Poder tener esa dirección clara en nuestro camino, dada por tu palabra. Que podamos, Señor, estar siendo presentados delante de ti, Señor, como esos panes, cada Shabbat, y ser tomados por nuestro sumo sacerdote, cada Shabbat. Que podamos mantener encendida nuestra lámpara delante de ti día y noche, con aceite, como tú esperas, Señor, de esas 10 tribus, 10 vírgenes que esperan al novio, Señor, en la dispersión el día de hoy. Que podamos tener, Señor, tu palabra, tu espíritu y el entendimiento de ella para ponerla en práctica. Lámparas encendidas, Señor, hasta que tú vuelvas y entonces podamos entrar a la boda vestidos de boda, sin nada de qué avergonzarnos, sin nada de qué temer o dudar, porque tú nos has dado claramente, Señor, la instrucción de qué es lo que estás buscando. Pido, Señor, que tu espíritu alumbre el entendimiento de cada persona que ha escuchado hoy y le guíe, le muestre su reflejo y le muestre también en qué áreas tal vez necesita hacer cambios, ajustes, quitar manchas o cambiar ropas. Gracias por el privilegio, Señor, de ser tu sacerdocio, una nación santa, llamada para anunciar lo grande, lo asombroso que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por ser parte de Israel. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Voy a orar y bendecirles de acuerdo a la palabra. Si gustan estar juntos y puedes tener ahí a tus hijos contigo, poner tus manos sobre de ellos.
Vamos a hablar bendición de parte de nuestro Dios a nuestros hijos y a nuestras familias. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. En el nombre de Yeshua, amén. 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 Reciban esa bendición de parte de nuestro Dios y pues simplemente lo que Dios haya hablado a tu vida, ponlo en práctica. Deja que Él te dirija y llévalo a la práctica. ¿Ok? Me queda nada más recordarles que como sacerdocio de Yeshua, si podemos seguir adelante y enseñar, ministrar, aconsejar, compartir la palabra, es como Él lo estableció y es a través de los diezmos y las ofrendas voluntarias. Obviamente, si tú eres parte de una comunidad local en algún otro lugar, tienes una persona que te da consejo, te guía, te enseña la palabra, te animo a que ahí tú seas fiel con esto que dice la palabra. Y pues con los que son parte de esta comunidad aquí o en otros lugares, también les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas, por su fidelidad en esto. Las instrucciones para hacer llegarlo están en uncafecondios.com/donar. Ahí también puedes encontrar un estudio serio, formal, acerca de lo que dice la Biblia sobre el diezmo. Siempre la palabra es nuestra dirección. Ahí lo puedes descargar, estúdialo. Pues haz lo que tengas que hacer. Cada quien sabe. ¿Ok? Vamos a seguir disfrutando de este Shabbat y que tengas una excelente semana también. Shabbat Tov.